Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Ya estamos acá lista con nuestros invitados, que no sé por qué ya se están riendo. No hemos dicho nada y ya se están riendo, aunque no hay nada, hay que reírse, creo. Pero sí hay muchísimo que analizar. Con nosotros Víctor Andrés García Beleaunte, congresista. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Y Antero Flores Arauz, Patricia. abogado, expresidente del Congreso, etcétera. La mesa con Antero. Ay, no, en estas últimas ya estamos Además, casi son navideños, muy amigos ¿no? de toda la vida, ¿no? Sí, no se peleen, por favor. Nunca. No sé, pues a ver. Además, para pelear requieres dos. Ay, contigo a ti nunca te encuentran. ¿Ah? El que parece que tampoco encuentran nunca es Vizcarra a su bancada. Parece que están jugando a las escondidas. Vamos a analizar un poco ese tema, cómo le está yendo a Martín Vizcarra en su relación con la bancada y con su gabinete, y también lo que está pasando en Fiscalía. No sé si a ustedes les ha dado un poco la impresión, pero la audiencia que se hizo para revisar la prisión preventiva de Keiko Fujimori, que bueno, tiene su parte legal, que uno medio que se pierde o no se pierde, o están ahí argumentando los abogados y los fiscales, pero el señor Vela se tomó un largo rato para quejarse, que no sé si ese era el foro, de la manera como, no la defensa de Keiko Fujimori, incluso lo dejó bien claro, sino como la manera en la que el fiscal de la Nación estaba interfiriendo en su trabajo. Me pareció que el señor sabía que en ese momento todo el mundo lo iba a estar viendo y decidió, bueno, acá me quejo para que me escuche todo el Perú. Particularmente yo que Keiko hubiera dicho perdón, pero... ¿Y aguacá? Exacto, este no es mi lío. ¿No? Este no es mi lío, pero fue muy fuerte la declaración del fiscal, ¿no? Parecía una audiencia donde se trataba alguna denuncia vinculada a Chávarri y no a Keiko, ¿no? Exactamente, exactamente. Incluso, sí, no sé, particularmente, no sé cómo lo vieron ustedes, me quedó la sensación que la situación de Chávarri y Fiscalía está repercutiendo sobre estas personas que están siendo investigadas, que las están usando un poco como de pelota. Pero hay un problema serio entre el fiscal de la Nación y el equipo que investiga a Lava Jato. ¿Qué debería pasar? Ahora, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema es bien complicado, ¿no? Nosotros hemos estado, antes que termine sus funciones la Comisión Lava Jato, con Chávarri, bueno, con Sánchez antes, con Chávarri, y Chávarri fue acompañado de Vela, y vimos que eran dos personas que se llevaban muy bien y se apoyaban mutuamente en las preguntas que les hicimos a los dos, uno le cedía la palabra al otro. O sea, había mucho respeto y muchas coincidencias en ese momento, ¿no? Hace algunos meses atrás. Y el apoyo total de Chávarri a Vela y viceversa, la aceptación de Vela de las medidas que tomaba Chávarri, que eran estupendas. Inclusive hay que ver esa grabación y uno se da cuenta que los elogios iban de un lado para otro. Eran mutuos. ¿Qué ha pasado en el tiempo que ha transcurrido hasta el día de hoy? No lo sé. Pero evidentemente, además yo tengo una buena opinión de Vela, creo que es un hombre, un buen profesional, es la impresión que tengo yo. Pero claro, ahora vemos que utiliza un proceso que nada tiene que ver Chávarri en ese proceso para hacer unos más que cargos contra Chávarri. Es un proceso donde Keiko estaba sentada de espectadora. O sea, no lo entiendo. Ahora, claro, los cargos, no parecía ser el lugar, pero sí se quejaba de que la interferencia de Chávarri no le está permitiendo hacer su trabajo para recaudar más información sobre este caso y todos los que están involucrados en Lava Jato, ¿no? Pero a ver, yo creo que acá, antes lo conoce eso mucho mejor que yo, el problema de este tema es que hay una división tremenda dentro del Ministerio Público que le hace un daño tremendo a la justicia en el Perú y a los litigantes, un daño tremendo. ¿Quién tiene la razón? Bueno, algunos días pienso que uno, otros días pienso que el otro, pero hay dos grupos totalmente enfrentados. Pero también es un poco por las funciones del fiscal de la Nación que se le ha dado y que no tiene por qué tenerlas. O sea, los fiscales o los jueces son dueños de su juzgado o su despacho y no tienen por qué ser cambiados porque al fiscal se le ocurre cambiarlos. O sea, eso es una facultad que se le da a un fiscal que es, a mi modo de ver, totalmente improcedente. Sobre todo porque no lo digo por el señor Chávarri, lo digo porque hemos tenido historias de fiscales nefastos a los que hemos tenido que sacar, han usado el poder para vengarse. Entonces, claro, una persona en ese lugar con ese poder puede ser muy, muy peligrosa. Ahora, y hay una cosa que me parece que no se pierde de vista, antes, lo que quería tu opinión. Es verdad que hay dos facciones dentro del Ministerio Público. Hay quienes dicen que son los caviares contra los no caviares, los caviares contra los fujimoristas, pero la gente que está en la calle ni se entera ni le importa un pepino. Lo único que quiere el ciudadano es que se luche contra la corrupción, ¿no? Y la apariencia que hay, por lo menos, es que estos fiscales
por más excesos que hayan tenido en sus pedidos, excesos que han sido además corroborados por algunos jueces, sobre todo el doctor Concepción Carguancho, son revisables, son modificables, pero la labor que en general están realizando a mí me parece conveniente, me parece severa, lógica, pese a los excesos, que como te digo, los excesos los puedes revisar y los puedes solucionar. Ahora, el fiscal de la Nación tampoco puede estar pintado en la pared y creo que tiene todo el derecho de preguntar cómo van las cosas a las personas que son sus subordinados en el Ministerio Público. Y yo creo que ninguno de los dos debería molestarse, ninguno de los dos grupos, cuando alguien hace su tarea. Lo que pasa Más es que aún, si me permites, sí, este fiscal Chávarri ha hecho algo que era conveniente hacer. Ha unificado el tema de la investigación de la corrupción con lo del lavado de activos, Así es. que estaban separados Así es. y los dos negociaban simultáneamente en Brasil. Y sacó Entonces a Hamilton era un- Castro, que parecía una especie de tortuga, Claro. ¿no? Ecuestre, que no iba a llegar nunca a ninguna parte con sus casos, puso a Vela. Es curioso porque las medidas que toma Chávarri son todas las apropiadas. Su equipo empieza a trabajar bien y de pronto, no sé, le empiezan a fastidiar, creo, no Más sé. aún, te digo, cuando he escuchado a Vela en otras oportunidades, decía, este es fiscal del Perú. Me parecía de un país, te soy franco, más adelantado. Sí, claro. Lo veía con mucha prestancia en la forma de actuar en los procesos. Se queja de dos cosas, Vela, que tiene razón. Una es que al José Domingo Pérez le han abierto investigaciones hasta por cómo estornuda y tiene que ir todo el día a dar respuestas de cosas bastante tontas, ¿no? Y dos, un gesto, por ejemplo, muy feo. La Fiscalía que ve el caso Lava Jato en Brasil le dio su respaldo a la Fiscalía peruana, lo que era un gesto bonito, ¿no? Sí. Y Chávarri pidió explicaciones. Si este respaldo era oficial, si venía de la parte central o eran solo unos cuantos fiscales. No, francamente, que alguien de fuera elogie el equipo que trabaja contigo y que tú vayas a decir, oye, pero perdón, ¿quién los ha elogiado? Qué Oye, feo, ¿no? Bien poco elegante, ¿no? Si son más aún, están subordinados porque son fiscales de menor grado. Él es el máximo, el fiscal de la Nación. Y si te elogian el trabajo de personas que están bajo tu jurisdicción, bajo tu cuidado, etcétera, bajo tu autoridad, oye, es para sacar pecho, no para molestarse. Ahora, el rumor es que no llegan a fin de año estos fiscales y serían removidos. El fiscal de la Nación tiene las facultades para hacerlo. Pero en términos de... claro, todo el mundo aprovecha Navidad. Mala señal. Además, todo el mundo aprovecha Navidad como para hacer cosas que no debieran, ¿no? Yo no sé si se le debió dar o no el indulto a Alberto Fujimori, pero el hecho que lo hicieran como entre Navidad y Año Nuevo, la gente le da como... Genera suspicacias. Sí, da cólera, pues, ¿no? Pero no sé si van a aguantar una arremetida social contra esa medida simplemente porque sea Navidad. Sí, yo creo que le haría daño a la Fiscalía Nacional. yo creo lo mismo. Ahora, hay una cosa que ha dicho Antero que hay que recordar porque ahora ya todos se han vuelto abogados en el Perú. Todos empiezan a opinar sobre lo que hace un fiscal. Así es. Y hay gente que no distingue entre un catecismo y un código, pero igual opina. Igual opina. Todos opinan que dejen a fulano, que saquen a Y eso sultano. que eres generoso, porque no distinguen lo que es coquito. Bueno. Bueno, entonces a mí me preocupa, y yo soy abogado y me siento mal o no capacitado para poder opinar sobre temas tan puntuales, penales además. Además, no conocemos el expediente. Exacto, y no conocemos mi Y hay padre. una serie de cosas que son reservadas aún. Mi padre siempre decía, que fue juez más de 40 años, decía, lo que no está en el expediente no está. existe. No existe. No existe. Pero tu papá decía otra cosa también que a mí se me quedó grabado, mi maestro. Los jueces hablan en sus sentencias. Así es. Y lamentablemente con el correr de los años esto se ha ido modificando para mal. Los jueces y los fiscales están hablando para la prensa. No, hablan en sus sentencias. Y punto. Y punto. Y tal vez algo que no, cuando hablamos de subordinado, en el caso de Chávarri, nos referimos a que son personas que están en un rango más bajo que el fiscal de la Nación, pero lo cierto es que los fiscales también
son absolutamente libres de manejar sus casos y los fiscales superiores no pueden influir. Pueden señalar si hay irregularidades, que debe eso correr un curso normal de evaluación, etcétera. Pero... Patricia, lo que tú decías es exacto, ¿no? Es decir, los errores o las omisiones que puedan tener en lo que ellos resuelvan se corrigen arriba. O sea, esto no es un ejército jerarquizado. Así es. ¿No? Para eso existen las instancias, ¿no? Hay instancias. Y el Perú garantiza en nuestra Constitución la doble instancia, que no solamente es en lo judicial, también la tienes en lo administrativo. En lo único que no tienes doble instancia es en el Tribunal Constitucional para lo que son la inconstitucionalidad de las normas. Así es. Entonces, todo lo demás tiene doble instancia. Todos, y a veces hasta 3, porque hay casaciones. Y porque el TC a veces termina decidiendo lo que no se decidió más. O sea, hay varios elementos, varios pisos de garantía, ¿no? Entonces, ¿por qué deja actuar a la gente? Que actúe la gente. Si comete errores, se van a corregir después. No te metas en su trabajo. Y finalmente... Muchas manos en un mismo, demasiadas muchas manos en un mismo plato. Incluida, vamos a escuchar algunas de las comentarios que estamos analizando, porque han sido bien interesantes. ¿Tenemos el byte de Rafael Vela, Catalina? A ver, lo ponemos. Hemos sido plenamente hostilizados. Tal parece que no se quiere el convenio. Tal parece que lo que se quiere es obstruir el convenio, para que efectivamente la averiguación de la verdad se vea gravemente comprometida, para que no siga llegando información de la Procuraduría Federal brasileña, para que no se pueda avanzar notablemente dentro del esfuerzo colectivo que venimos haciendo. El Ministerio Público, nuestra propia casa, nuestra institución, saca un comunicado desmintiendo, parece ser, dice, mediante comunicación oficial del Ministerio Público, Procuraduría de Brasil aclaró que nota de prensa de la Fuerza de Tarea en respaldo al equipo especial Odebrecht no refleja la posición institucional del Ministerio Público. Y el detalle es que es a pedido de la Fiscalía de la Nación. Cuando el fiscal Pérez se encontraba realizando a través de su equipo un allanamiento, en ese momento se cambió un fiscal que estaba ejecutando en ese momento, en esa misma circunstancia, el allanamiento. Esto también está contenido en el chat de la botica. Está también expresado de la misma manera. ¿Es una casualidad? ¿Es algo que pueda vincularse? Nosotros pensamos que sí. Repito, para mí el peor enemigo de Keiko en esos momentos es Chávarri. ¿Qué manera de la actuación del fiscal de la Nación estar enturbiando el caso? Ahora, es duro lo que dice Vela. Sí. Es duro, es difícil, ¿no? Estás en un allanamiento y te cambian al fiscal que está en la mitad del allanamiento, eso no tiene ninguna lógica. Pero está desubicado totalmente. El lugar no era ese. El lugar no era, o sea, nada que ver. O sea, ¿dónde está Keiko? Espectadora. Keiko estaba ahí para aplaudir, seguramente, ahora, ¿no? Lo estaba ligando al caso, ¿no? O sea, decía esto que nos ocurre con Chávarri, está anunciado, está impulsado por los fujimoristas. ¿Qué tiene que ver? Acá hay dos cosas que hay que analizar, ¿no? ¿Qué tiene que ver los aplausos que había recibido los fiscales peruanos de la Fiscalía de Brasil, ¿no? Que parecería que no fue de un cuerpo colegiado, sino de algunos fiscales, y luego la aclaración o la precisión de la Fiscalía de la Nación que dice que que no ha sido una cosa institucional en Brasil, sino ha sido una cosa determinada. Bueno, pues ambas cosas están mal. Si uno ha aprovechado y ha dado a entender que el tema es un respaldo total de la Fiscalía de Brasil y no es así, pues también está mal. Ambas cosas están mal. No, pero no era ese el sentido en que se difundió la noticia. Se difundió como que el equipo de Lavajato del otro lado confiaba en este de acá. Pero lo que ha dicho algo Vela que sí me preocupa es que él está defendiendo el acuerdo con Odebrecht. Yo creo que el acuerdo con Odebrecht es malo. Entonces, es una cosa que puede hacerla, pero el acuerdo de Odebrecht con la Procuraduría... en Colombia hace poco ha salido un convenio o una multa o Odebrecht por $260 millones. En el Perú estamos queriendo cobrar 180 por menos obras y por menos montos. Y los han embargado en Colombia. Y no solamente los han embargado, sino que les han prohibido Odebrecht 10 años de inhabilitación para que contrate con el Estado. Aquí no, aquí sigue contratando con el Estado. El peaje lo sigue administrando y nadie lo toca. Creo que es discutible el convenio, pero a la Fiscalía la vez pasada estaba explicando las razones, no parecían descabelladas. Lo que se busca es que Odebrecht trabaje para pagar y que además de información. No. Lo que están buscando es que Odebrecht trabaje para pagar. Y que siga, sí, pero cobrando los peajes corruptos
y pagar con ese peaje corrupto al propio Estado. Lo que pasa es que me parece discutible, pero necesitamos que nos devuelvan la plata y necesitamos información. Esa parece ser la combinación casi imposible en este acuerdo, ¿no? O para lograr un acuerdo beneficioso. Yo lo que veo, la primera parte de lo que hemos hablado de este cuasi enfrentamiento o guerra no declarada entre el fiscal de la Nación. Declaradísima, declaradísima. Bueno, quiero ser diplomático. No, nadie ha dicho guerra, pero ahí está, ¿no? Veo de todos lados falta de tino, de mesura y de utilizar plataformas para llegar a la prensa que no son las adecuadas. Dentro de un proceso en que estás revisando una detención provisional, ¿qué tiene que ver el asunto general vinculado además a Odebrecht, ¿no? La tesis de Vela es que todo esto está impulsado por el fujimorismo para que se caiga el acuerdo, para que no llegue la información. No solo el fujimorismo, habla de... Es una tesis, ¿no? Todo. Es una tesis. Ahora, lo cierto es que entendiendo las suspicacias, particularmente cualquier cosa que nos ayude a meter preso a nuestros choros, bienvenido. O sea, si el acuerdo es mediocre, pero eso nos permite meter presos a todos nuestros corruptos... Pero, Patricia, van a pagar eso en 15 años. Lo van a pagar, es como te roban tu carro y dejas que el ladrón use tu carro, que te lo ha robado a ti, que tú sabes que es el ladrón él, use tu carro para hacer taxi y con el taxi pagarte el carro. No puedes. No, no es tan así. Es como que te roban tu carro, pero tu carro no te lo roba ese, sino te lo roba la persona que lo debía cuidar. Entonces, ¿a quién quieres meter preso? Yo quiero meter preso al ladrón. Yo también, pero prefiero meter... Y que me devuelva el carro. O sea, acá no, acá... ¿Pero quiénes el ladrón son los ladrones? No va preso. ¿Quiénes son los reales ladrones? Paga una multa, no va preso el ladrón y además sigue trabajando. O sea, sigue dándole obras. Odebrecht, sigue administrando los negocios corruptos. Totalmente de acuerdo en que es un pésimo acuerdo y que Odebrecht es una empresa que nunca debió haber entrado al Perú. Pero ahora, lo cierto es cómo metemos presos a nuestros ladrones. Pero además, a los made in Perú. Finalmente, Patricia, algo más simple. Finalmente, ¿qué sabe Vela o el señor Pérez, que son muy respetables, para negociar? ¿Qué experiencia tienen de negociación con una transnacional del delito? No, pero tienen que saber, ¿no? No hemos tenido experiencia en ningún caso en que haya una criminalidad internacional. No lo hemos tenido. De la noche a la mañana nos hemos visto metidos en todo este embrollo y que no se sabía mucho cómo hacer. Pero ahora creo que hay que distinguir también, para esto de la negociación, en fin, con Brasil, comenzar por valorar, que no creo que se ha hecho, cuántos son los sobrecostos de las obras. Claro. Porque mientras no estimes cuál es el daño económico, ¿cómo señalas una reparación? Entonces es como construir un edificio sin sustento, sin basamento. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, insisto en que el acuerdo no es bueno porque además nos han robado por todos lados, entonces va a estar bien difícil que nos devuelvan todo lo que nos han robado, pero si me dan a escoger entre que Odebrecht me dé un alto así de dinero y que Toledo se vaya preso, que Toledo se vaya preso. Si me dan a elegir entre que Odebrecht me devuelva un alto así de plata y se vaya un expresidente que ha arreglado contratos para enriquecerse, que se vaya preso el expresidente. O el presidente o el que sea. Las dos cosas, Pati, no son antagónicas. No son tan fáciles de conseguir. Yo sé que no son fáciles de conseguir, pero hay que tratarlo. Si Odebrecht te dice que no, no quiero. Mira, para que Odebrecht no solamente te diga, sino te acredite las cosas, te lo corrobore documentariamente, necesitas ese arreglo. Pero ese arreglo debe ser además sustentado en un estudio técnico de cuánto es la pérdida del Estado. De acuerdo, pero ¿qué pasa si Odebrecht te dice, dame plata y además dame información? Mira, no te doy información, si me quieres cobrar esa cantidad de plata me declaro en quiebra y a ver a quién le cobras. Que esa ha sido más o menos la figura. Lo que pasa esa es que la figura. Sí, pero ya no le pagas. El problema es que actualmente el Estado le sigue pagando todos los meses a Odebrecht plata por diferentes motivos. Chaya, Olmos, carretera internacional. Ese es el problema. O sea, el problema es que le está permitiendo a Chaya que venda Chaya, Odebrecht, en $1.300 millones cuando vale 600. ¿Y por qué la vende tan caro?
y se va a meter plata al bolsillo. ¿Por qué? Porque el contrato le permite un subsidio a la luz, a la tarifa de la luz. O sea, el contrato hace que la obra valga más y el contrato es corrupto. Ergo, hay que anular el contrato. Y así ganamos más plata que nos paguen 180 millones. Solamente ahí te ahorras 600 millones. Yo no veo que sea una cuestión, Vitocho, de ganar plata. Yo veo el tema de reparar el daño, ¿no? Sí. Reparar el daño y sacar a todos los que, repito, ese que no metes a la cárcel hoy te va a seguir robando mañana. Todos van a entrar, al final todos van a caer. Yo creo que todos, es cuestión de tiempo, pero todos van a caer. Y ya los principales. Creo que hay están bastantes más o menos indicios caídos. de que hay gente que... En el Perú hay un montón de gente que no cae, ¿no? Bueno, un montón de gente que no cae. El Club de los Constructores no se ha tocado tampoco todavía. Oye, esto nos abre posibilidades. Por eso creo que hay que tratar de por lo menos apoyar el trabajo de los fiscales. Yo también creo, ¿no? Sin eso no teníamos nada. Nada. Y repito, entiendo perfectamente la disyuntiva. Complicadísima, ¿no? Complicadísima. Un mal contrato, un mal acuerdo que te da información, un buen acuerdo que te deja sin información para meter presos. ¿Se podían conseguir las dos cosas? No hemos estado en esos zapatos. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Las dos cosas. Primeramente la parte punitiva y después la de la reparación o indemnización. Y en toda negociación hay un tira y afloje para llegar a una cosa que sea equilibrada. Y supongo... Porque a veces uno escucha, oye, se han robado 15.000 millones de dólares. ¿Dónde? Como si fueran todo lo de las obras. No calza, ¿no? No calza. Ahí hay que analizar un costo-beneficio, ¿no? Colombia, hasta los radios y las televisiones están pagando al Estado por haberle cedido el espacio electromagnético a Odebrecht. ¿En qué momento le cedieron el espacio? Bueno, por contratos que han hecho. Sí. En Colombia también están haciendo eso. Y eso es una amenaza para todos los... No. Estoy dando un dato. No sé, es que Vitocho se pone serio. Por si acaso en Colombia, los radios y televisión. Y ahora que me está tratando de decir. En Colombia están actuando de una manera más general. Ahora, en Colombia tienen 2 muertos, uno tras otro, asesinados por el caso Odebrecht. Bueno, o sea, la cosa así que tú digas que es simple. Súbitamente han desaparecido o han muerto, No súbitamente. Mataron al padre, mataron al hijo, listo. ¿Sí? No estamos... Acordémonos que Colombia además está... Le falta el Espíritu Santo. No, además Colombia es una sociedad acostumbrada a manejarse con crimen organizado. O sea, no han luchado contra el narcotráfico todos los años de su vida. No, exactamente, ¿no? Nosotros estamos en pañales. El terrorismo era otra cosa. Y no nos olvidemos que era el narcotráfico que hasta llegó a meterse en las altas esferas del Estado. No nos olvidemos de Escobar, que fue hasta congresista. Hay una frase fantástica de Gabriel García Márquez en Noticia de un Secuestro que dice: tarde o temprano, algún dinero que recibas estará manchado por el narcotráfico en Colombia. O sea, no tienes que ser narco para que en algún momento te toque un billete. Bueno, oye, si no sabían ni quiénes eran a veces los vecinos, porque actuaban como gente normal y corriente. Tenías hasta los hijos en los mismos colegios que los tuyos, etcétera. Ahora, qué difícil, mientras el tema no revienta, ¿cómo puedes saberlo o sospecharlo? Ahora, hay un punto de Vitocho que creo que sí que hay que rescatar, pero de todas maneras, independientemente de que el acuerdo nos parezca bueno, malo, regular, que en realidad es potestad de Fiscalía y de Ministerio Público y de procuradores verlo, la transparencia y la explicación, aunque no nos satisfaga, tiene que hacerse. Y además, tiene que hacerse, revisarse los contratos. Mira, en el caso de Chaya hay un subsidio a la luz, hay un pago que hace el Estado por la tarifa de luz. Y en el caso de Olmos hay una tarifa de agua que también el Estado le paga 28 millones de dólares anuales a Odebrecht por la tarifa de agua fijada en un contrato de corrupción. Pero además, doctor Andrés, ¿quién mira esos contratos? Cuando uno ve los contratos, siempre salimos perdiendo, pero de una manera, ¿no? No es posible que lleguemos a acuerdos con Odebrecht sin revisar los contratos. El peaje es corrupto. O sea, con nuestro peaje, Patricia, vamos a pagar la indemnización del Estado de Odebrecht. Tú y yo y Andrew con nuestro peaje. En fin, como pagas en la luz, vamos a construir un túnel, listo, Juan, nos suben la tarifa de luz, pum, nos han pagado. Pero en este caso nunca ves el túnel. Ahora, tiene todas sus complicaciones, porque en el caso del peaje
no es solamente Odebrecht, está asociada con otra Otra serie de empresa, empresas. sí, sí. No es fácil. Bueno, es bien pero la complejo. parte de Odebrecht se puede embargar, no el resto. Sin ninguna Ahora, y lo que duda. sí hay yo que- prefiero ir por el camino de los embargos que por la fijación de una indemnización, que será después de saber cuánto fue la corrupción. ¿no? Y solamente un dato, la línea amarilla, no es Odebrecht, OAS, No pero más. se ha vendido en 1.500 millones de dólares hoy. Ha costado 500. O sea, hay 1.000 millones de ganancias en 3 años. ¿Por qué? Por el contrato que le permite subir los peajes todos los años. Claro. Eso es lo que vale, el contrato, el flujo de caja. Es el goodwill. Bueno, entonces, ¿vamos a pagar esa corrupción nosotros? No, está clarísimo que nosotros estamos en el negocio equivocado. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos para comentar qué pasa con Martín Vizcarra, su bancada y su premier. Hay algo que no encaja muy bien ahí. Estuvimos con Jorge Bruce, con Carlos Bruce en la mañana y nos decía, bueno, nos declararemos bancada independiente porque como el presidente no nos hace caso, Pero ahí estamos. solamente entonces falta la oficialización. Como yo decía, para que te nombre ministro Vizcarra tienes que salirte de tu bancada. Esa es la fórmula. Vamos, una pausa. Regresamos con ese análisis.